Hola, buenos días, espero que todos estén bien. Sexta clase, miércoles 8 de abril, Escuela Económica del siglo XX. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy en día? La segunda parte de la Escuela Económica Institucionalista. Vamos a ver ya cuáles son los principios que iluminan a esta escuela económica. Ya. Y en segundo lugar vamos a ver a un autor, Thorstein Veblen, el más importante de todos. ¿Ya? El primer principio más importante que ilumina esta escuela, ¿ya? Y que le da una identidad genérica, porque más o menos la mayoría o la gran mayoría de los economistas de esta escuela lo utilizan, es la idea de la perspectiva holística ampliada. ¿Qué es una perspectiva holística ampliada? ¿Ya? Es la idea de que la sociedad es un sistema, un conjunto de partes interdependientes, y que este conjunto de partes independientes debe ser analizada ad hoc como está constituido, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones formales e informales que la forman. Y este análisis del todo en sus partes interdependientes debe ser dinámico, ¿ya? Es decir, debe considerar el cambio en el tiempo. Y esto genera un problema, porque analizar la economía donde uno recoja todas las variables que están sobre la mesa para analizar un fenómeno es francamente imposible, y sobre todo si además lo vamos a analizar dinámicamente, porque eso genera unas complejidades que las matemáticas de la época no podían solucionar. No sé si las solucionarán hoy en día, ¿ya? Entonces, con esto se oponen a esta visión del individualismo metodológico que propondría esencialmente ya la corriente marginalista y neoclásica. ¿Ya? Ahora, en este sentido, ellos plantean no solo la propuesta marginalista y neoclásica desde el individuo al grupo, sino también desde el grupo, y sobre todo desde el grupo al individuo, ¿ya? Porque en los patrones de acción económica también hay patrones de acción colectiva, hay creencias, hay valores. La creencia y los valores son instituciones y que se van modificando con el tiempo. Y también está este afán y esta lucha para promover estas creencias y estos valores. Aquí yo cito a un economista de la Universidad de Virginia que se llama Mancur Olson, quien escribió un libro maravilloso que se llama La teoría de la acción colectiva, y que los sociólogos y sobre todo los cientistas políticos deberían leerlo, también los economistas, ¿ya? Entonces, según los economistas institucionalistas, las actividades económicas se van a ir entrelazando con elementos de la política, de la sociología, de la ley, de las costumbres, de la ideología, de los valores, de las creencias, de todos estos elementos ya de la tradición, ya, y de las experiencias humanas. En este sentido, la economía no sería este estudio tan reducido al que lo dedicamos hoy en día a la teoría económica en su mainstream más principal, sino que versaría ya sobre los procesos sociales, pero en todas sus facetas, desde la psicología hasta la antropología, hasta la geografía, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos deberían estar construidos en un análisis, ¿ya? Pero en sentido dinámico, porque en la medida que pasa el tiempo, ya van cambiando las creencias, los valores, y a través de ellos las instituciones, no solo informales, sino las formales, la ley, la constitución, a que dan
pie estas creencias y estos valores, esta ideología. ¿Ya? El problema entonces aquí sería, desde este punto de vista, de que en el fondo no habría una teoría genérica para todas las situaciones y para todos los lugares, ¿ya? Porque al ir cambiando las situaciones e ir evolucionando históricamente, ya las conclusiones que podemos ir sacando en términos de las experiencias humanas no son las mismas. Pueden ser similares, pero no iguales. Y acá el análisis neoclásico y marginalista plantea la idea de la monoeconomía, aplicable en los principios universales y genéricos para cualquier tiempo y para cualquier lugar. El segundo principio es el enfoque en todas las instituciones, ¿ya? Es decir, acá hace un análisis del papel que juegan las instituciones en la vida económica. Ahora, ¿qué es una institución? Como se señala acá en el Power, no solo es una organización o un establecimiento para la promoción de un objetivo particular, como un banco, el ahorro, la inversión, los préstamos, sino que también ya es un patrón organizado de la conducta de un grupo bien establecido y aceptado como parte fundamental de la sociedad. Pero también, y esto es muy importante en términos de paradigmas sociales, incluye costumbres, hábitos sociales, ya maneras de pensar, formas de vida, ya, pero también estos paradigmas sociales, estas creencias, estos valores, estas ideologías, a través de las conductas de grupos organizados, ya que las promueven y las defienden, se han transformado en leyes. Y estas leyes son los reglamentos, los decretos, las leyes, las constituciones, que tienen la característica ya de ser una norma de carácter imperativo, o sea, obligatorio para el conjunto de la vida, ¿ya? Por tanto, no es solo la esclavitud lo que por ejemplo, nos podría interesar, sino la creencia que tenían las personas sobre la esclavitud, ya estas ideologías, estos valores, estas creencias, y que permitían sustentar estas instituciones no solo en términos de creencias y valores, ya, sino también en términos de la formalidad de esas creencias y valores, que son las leyes, ya, los decretos, etc. Asimismo, puede ser la creencia sobre el laissez-faire. Ahora, la vida económica obviamente está regulada por instituciones formales e informales y no por leyes económicas según los economistas institucionalistas. Estas instituciones formales e informales van a ir variando a través de un darwinismo social, como lo vamos a ver más adelante, a través del tiempo. Ahora, ¿qué es una institución formal y qué es una institución informal? Una institución informal es una institución que no tiene forma, ¿ya? Como las creencias, los valores, las ideologías, los hábitos, las maneras de pensar, las formas de vida de las personas. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo o no pueden hacerlo. No hay nada obligatorio imperativo. Puede haber una sanción moral, ¿ya? Pero las instituciones formales son aquellas instituciones que tienen una forma, que han sido formalizadas de una manera, como la ley o la constitución, ¿ya? O los reglamentos. Y estos mandan, prohíben, permiten, prescriben la competencia, las formas de competir, las sanciones a ciertas formas de competir, etc. ¿Ya? Por tanto, las leyes formales
o estas instituciones formales tienen su origen en lo informal. Es la informalidad que se ha dado una forma para mandar, prescribir, prohibir, permitir. Ahora, la conducta social de grupo y los patrones de pensamiento en los que influyen son más aplicables para el análisis económico, según los economistas institucionalistas, que el individualismo metodológico. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el individualismo metodológico piensa en el individuo como células aisladas. Y la propuesta institucionalista es pensar la célula dentro del organismo humano o dentro del organismo social, el individuo en el todo, ¿ya? Y acá lo pescamos, los despersonalizamos, ¿ya? Y lo analizamos individualmente. Por eso los economistas marginalistas y sobre todo los neoclásicos, que va a dar origen a una crítica, que es la economía keynesiana, pero está dentro del mainstream principal, en términos microeconómicos. Cuando hablemos de macroeconomía, vamos a hablar no de grupo, vamos a hablar de variables agregadas. Es la suma de las variables individuales. ¿Ya? Y ahí está presente el individualismo metodológico. Tercer principio que va a dar luz, carácter y forma a la escuela marginalista es este enfoque evolucionista darwinista. ¿Ya? Es decir, piensan que las instituciones formales e informales están en cambio constante. Y en este sentido no están de acuerdo con esta idea de estática que trata de describir estas verdades económicas eternas propias de la monoeconomía neoclásica, sino que tratan de hacer análisis, ya considerando las diferencias que van tomando estas instituciones formales e informales a través del tiempo. ¿Ya? Ahora, en vez de preguntarse qué es esta institución, lo que se preguntaría además, y sobre todo un economista institucionalista, es cómo se llegó aquí y hacia dónde va. ¿Ya? Entonces, para los economistas institucionalistas, por eso se llaman institucionalistas, el análisis sobre la evolución al presente y la evolución al futuro debe ser el tema central del análisis económico. Y esto obviamente requiere un análisis interdisciplinario, porque hay que saber de antropología, sociología, política, hasta botánica, etcétera, etcétera. ¿Ya? En cuarto lugar, el rechazo a la idea de equilibrio normal, porque la escuela marginalista y la neoclásica parten, incluso cuando están el análisis en desequilibrio, parten del supuesto de equilibrio. Todo es a partir del principio de equilibrio, incluso si hay un desequilibrio, por ejemplo un monopolio, pero todo parte del supuesto de equilibrio. Y ahí formalizamos el desequilibrio y los efectos sobre la oferta y la demanda. Entonces aquí lo que se va a rechazar es la idea ya de que la economía siempre está en equilibrio. ¿Por qué? Porque ellos van a señalar que la vida económica tiene desviaciones y desajustes ya del equilibrio normal, y que son partes inherentes del sistema económico y que son acumulativos, ¿ya? Y que estos desequilibrios, desviaciones y desajustes pueden ser saludables o dañinos, como por ejemplo las crisis económicas que empezaban a tener cierto grado de periodicidad. Entre el año 1848 al año 1948, ya las crisis tienen una periodicidad que puede ser entre 6, 7, hasta 10, 9 años.
¿ya? Y eso la teoría económica los va a analizar y los va a hablar del ciclo ya juglar. Entonces empiezan a hablar de los ciclos económicos. Ya hay uno de los economistas institucionalistas, como vimos en la clase pasada, Wesley Clark Mitchell, el padre fundador del National Bureau of Economic Research, ya va a analizar este tema de los ciclos económicos en su obra titulada Los ciclos económicos de 1913 y que está publicada en el Fondo Cultura Económica en español. ¿Ya? Ahora, los institucionalistas van a decir que cuando las crisis económicas eran dañinas, por ejemplo, porque generaban desempleo, quiebras económicas, debían existir ciertos controles colectivos a través del gobierno para corregir estas deficiencias económicas. ¿Ya? Es la idea de la crisis en sentido schumpeteriano, de que con la crisis económica, ¿quién va a quedar? El empresario más eficiente, más fuerte. ¿Qué sector económico va a sobrevivir? El sector económico darwinísticamente más eficiente, más fuerte, el que tiene futuro. ¿Y qué va a pasar con los otros? Van a quebrar, van a cerrar. ¿Ya? Ahora, en quinto lugar está el choque de intereses, que está relacionado con el aspecto anterior. ¿Por qué? Porque en vez de la armonía de intereses que se deduce del análisis neoclásico del equilibrio, como equilibrio que se opta naturalmente a través del dejar hacer, de la oferta y la demanda, los institucionalistas van a reconocer que hay conflicto, que las personas y los grupos sociales tienen diferencias de intereses y que estos conflictos son inherentes a la vida social. Y se va a señalar que las personas, por ser criaturas sociales, se van a congregar, se van a organizar en grupos de intereses comunes que van a estar de acuerdo con otros o en desacuerdo a veces. Pero que el conflicto siempre va a existir y que no debe evitarse, sino lo que debe hacer la sociedad es encauzarlo regulándolos. ¿Ya? Y que el regulador debería ser un gobierno representativo e imparcial que debería conciliar los intereses en conflicto. La verdad es que el regulador siempre tiene intereses, porque es político. Y la política parte de la creencia, los valores y las ideologías de los paradigmas sociales. Por tanto, lo imparcial es porque en principio se supone que debe ajustarse a la ley, ¿ya? Y a la Constitución. Eso lo obliga a que no haga lo que quiere, sino de acuerdo a la ley y la Constitución. Pero las constituciones se pueden dictar nuevamente y las leyes se pueden cambiar. En sexto lugar, la reforma democrática liberal. Ya van a promover la reforma social para lograr una mejor distribución equitativa de los ingresos de la riqueza, y eso se debe esencialmente a que las empresas discurrieron por ámbitos insospechados en los Estados Unidos, generando monopolios fabulosos como la de la Standard Oil, ya que literalmente se apoderó de la industria petrolífera, ya. Pero por otro lado, no solo estaba ya el poder de John Rockefeller, sino de los otros robber barons, ¿no? De los varones ladrones, ya. Por tanto, ellos van a estar contra esa forma de capitalismo y van a promover una economía de mercado regulada socialmente por el Estado, ya una suerte de socialdemocracia. Van a negar que los precios de mercado sean índices adecuados del bienestar individual y social, ya. Y van a negar también que los mercados no regulados conduzcan a una distribución eficiente y justa del ingreso. ¿Ya? Ellos van a estar de acuerdo con la regulación. El problema es que
el regulador también tiene paradigmas sociales. Por tanto, nunca es tan neutro. Entonces, frente a eso hay que regular el conflicto, la vida política en conflicto y llegar a acuerdos, llegar a consensos entre las partes para dictar una solución óptima. Ya como fue la ley Sherman de 1890 y la ley Clayton de 1914, ya que todavía regulan las imperfecciones del mercado, ya todavía están vigentes. Por lo mismo, dado el poder de mercado, las externalidades negativas, los monopolios, los carteles, los ciclos y crisis económicas, ya que se originaban y que estaban originándose en ese momento, van a estar a favor de un papel más preponderante del Estado en los asuntos económicos y sociales. ¿Ya? Van a rechazar la psicología del placer-dolor, ¿ya?, que es la propuesta teórica para la teoría económica de Jeremy Bentham, y que conduce a esta idea marginalista de la utilidad y de la utilidad marginal, grados de satisfacción y análisis costo-beneficio en términos de satisfacer o no una necesidad a través del sacrificio económico, ya en términos de tiempos de trabajo y de gasto de ingresos. Entonces, él no va a estar de acuerdo, los economistas institucionalistas no van a estar de acuerdo con esto, y en vez de esto, porque Veblen, por ejemplo, es discípulo de John Dewey, uno de los grandes filósofos ya norteamericanos de la historia, John Dewey es el padre del behaviorismo, van a estar de acuerdo entonces con esta psicología conductista, ya hacer análisis de las conductas que efectivamente podemos ver y viéndolas analizar los patrones psicológicos que hay detrás de esto, ya las creencias y los valores, ya cómo se manifiestan estas conductas y viendo qué elementos las estimulan, ya. Entonces van a ser partidarios de estos elementos. Van a ser también partidarios del método inductivo empírico, no del deductivo, hipotético deductivo empírico, sino del método inductivo, el análisis de casos, porque la realidad va variando y al variar yo no puedo generar una teoría genérica ya atemporal, aespacial, como la plantea Marshall en sus principios de economía de 1890 en la escuela neoclásica, o los marginalistas, sino ellos van a analizar casos concretos, van a recopilar enormes masas de datos, utilizando esencialmente análisis descriptivo explicativo, pero no van a ser capaces de construir estas teorías genéricas, ¿ya? Ahora, una teoría genérica, por principio, tiene que ser genérica para que sea científica, ¿ya? Abarcar todas las situaciones en todos los lugares, y tiene que ser replicable, ¿ya? Y esta va a ser la gran falla de la propuesta teórica institucionalista: no ser capaces de construir teorías universales. Van a criticar al marginalismo y a la escuela clásica, pero no van a proponer paralelamente ya una teoría económica sustituta con pretensiones científicas. Entonces van a tener ciertos principios y van a hacer estos análisis inductivos empíricos, pero la teoría se basa en análisis hipotéticos deductivos formalizados matemáticamente para tener estas pretensiones científicas, ¿ya? ¿A quién apuntaba el discurso institucionalista? Apuntaba a los perdedores, ¿ya? A la gente que estaba perdiendo frente a los robber barons, ¿ya? A la clase media que había visto perder su influencia y su poder y su capacidad de seguir siendo clase media sin ser avasallado por estos varones ladrones, ¿ya? Va a representar a los intereses de los sectores agrícolas, de los ganaderos, pequeños negocios, empleados técnicos, ¿ya? Cuyos sueños podían verse colapsados en algún minuto
por los nacientes polos industriales y financieros de Wall Street, ¿ya? Y estas propuestas van a traer a los sindicatos, a los consumidores, que van a ver en estos planteamientos una dirección adecuada a los cuales se podía someter el mundo de los negocios. Desde el mundo de los académicos van a llamar la atención este enfoque interdisciplinario y la defensa del cambio social. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el aporte crítico y contribuciones perdurables de la escuela institucionalista? El primer aporte es desafiar la ortodoxia, en este sentido dialéctico que tienen las teorías económicas, ya al mainstream principal, a la corriente principal, ya, y tocar ciertos temas que aparecían marginalmente en su análisis, como es los temas sociales, ya. En segundo lugar, porque al hacer su crítica a la monoeconomía, van a criticar, por ejemplo, la idea de que todo está en equilibrio, por tanto van a dar pie a la posibilidad de construir teorías sobre competencia imperfecta, ¿ya? A la idea de que la economía puede ayudar en el análisis político, al análisis de instituciones formales como la ley, para regular los monopolios, los monopsonios, ¿ya? A la idea de que hay que construir teorías mucho más amplias que la formalidad económica, económica matemática, con supuestos más realistas, y a generar un movimiento de reforma que permitiera limar las asperezas del capitalismo, sobre todo en un mundo, en la época donde la ciencia se desarrollaba en comportamientos estancos. Entonces van a abogar por lo interdisciplinario, ¿ya? Y en el caso de los énfasis puestos en los estudios de casos, que el método inductivo va a permitir estrechar la brecha entre teoría económica y la práctica, porque el caso te da mucho dato, pero si son miles de casos estudiados, también te va a dar una cobertura mayor de análisis, ¿ya? Ahora, con la aparición del keynesianismo y del post-keynesianismo, las corrientes derivadas del análisis de las propuestas keynesianas o de lo que quiso decir, según algunos, Keynes, ya se van a hacer estos modelos de desequilibrio que van a ser utilizados posteriormente para construir teoría económica, ¿ya? Y a la larga el institucionalismo va a fracasar por su falta de propuestas teóricas, y ahí van a ser el neoinstitucionalismo o el nuevo institucionalismo. Y también a través del método inductivo empírico va a empezar a nacer en la década del 40 ya la economía del desarrollo. Actualmente hay revistas institucionalistas, bueno, está la Asociación de Economía Evolucionista, que tiene unas propuestas muy interesantes, y el Journal of Economic Issues, ¿ya? Veamos a Thorstein Veblen. Thorstein Veblen, 1857-1929, es quizás el economista institucionalista más importante. Es hijo de inmigrantes noruegos, nació en una granja en Wisconsin, en el Midwest, ya, pero va a ser criado en Minnesota, región donde están en la frontera con Canadá y en los lagos al oeste de los lagos superiores, ya, donde hay mucho europo nórdico, sobre todo alemán. Va a ser alumno de John Bates Clark, nada menos, ya el primer gran economista norteamericano. Se va a doctorar en filosofía nada menos que en la Universidad de Yale. Pero el problema es que, dado las características de la sociedad puritana de la época, una sociedad que pese a todo se estaba modernizando brutalmente,
él, al hacer agnóstico, ya no creer en el Dios cristiano, y no ser teólogo, como filósofo no va a tener cátedra, ya no va a poder tener un tenure, que es la tenencia, la cátedra, en una universidad. Va a ser contratado de manera precaria y va a vivir de becas y de su trabajo, pero siempre va a estar en buenas universidades. Por ejemplo, va a estar en la Universidad de Cornell, en la Universidad de Chicago, nada menos, donde va a organizar el departamento de economía, ¿ya? Y va a llegar a ser editor de la revista de economía de la Universidad de Chicago, el Journal of Political Economy, ¿ya? Y pese a tener estos reconocimientos, nunca va a tener una jornada completa, porque a pesar de la situación epocal, que había que ser teólogo para ser profesor de filosofía, ya él va a tener otros problemas. Va a tener problemas conyugales, enredos con alumnas, las va a embarazar, va a tener técnicas de clase bastante deficientes, por ejemplo va a llegar borracho a clase, va a sufrir de delirius tremens. Por tanto, esto lo va a ir afectando y va a ir de universidades, grandes universidades como la Cornell, la de Chicago, la de Yale, a la Universidad de Missouri, donde va a terminar haciendo clases. Hoy día la Universidad de Missouri es una gran universidad, ¿ya? Pero no era lo que eran estas universidades, digamos, a comienzos del siglo XX. ¿Ya? Algunas ideas de Veblen en su libro más importante, La teoría de la clase ociosa, ¿ya? Donde va a hacer un análisis de las clases acomodadas y de la influencia social que genera esta clase en los patrones de conducta de las otras clases. ¿Ya? Ahora bien, en este libro va a hablar esencialmente de tres elementos que lo van a caracterizar: el consumo conspicuo, una propensión a evitar el trabajo útil y el conservadurismo. En primer lugar, en relación al consumo conspicuo, ya va a señalar que la clase acomodada estaba dedicada a la incautación depredadora de bienes sin trabajar para obtenerlo. ¿Por qué? Porque ya alguien había generado la fortuna. Y por tanto, ¿qué hacían los hijos y los nietos, ya de estos grandes robber barons? Se dedicaban a acumular riqueza mediante inversiones financieras en Wall Street, ya, y a gastar plata de manera derrochadora para generar un estilo de vida hacia el estilo de Paris Hilton o de los Kardashian hoy en día, ¿ya? Y vivir de este imaginario, ¿ya? En términos de mira dónde estoy, lo que hago, cómo bien lo paso, lo que gasto, ¿ya? Es decir, la respetabilidad social de este grupo de élite en la pirámide, en la cúspide de la pirámide social, se debe a la magnificencia del gasto, ¿ya? Y eso va a tener una cultura, ¿ya?, de imitación en las clases medias y en los sectores más pobres, ¿ya? Es decir, la clase dominante, que es esta clase derrochadora, va a indicar un consumo y un patrón de vida consumista en torno a lo que ellos desarrollan como pauta de vida. En segundo lugar, está esta idea ya de que el trabajo ya no hay que desarrollarlo, en que efectivamente los hijos y los nietos de estos robber barons, ¿ya?, tienen tanta plata de que no necesitan trabajar,
Ya se dedican a gastar la plata y es tanta que no la acaban de gastar nunca. Porque además hay gente que trabaja para ellos invirtiendo y que generalmente esas inversiones son muy buenas. Entonces, ¿qué hacen? Se empeñan en derrochar y en gastar, ya siguiendo ciertas pautas de lo que ellos consideran como lo honorable y lo respetable. ¿Y a qué actividades no lucrativas se van a dedicar? A ocupaciones como el gobierno, la guerra, los deportes y las prácticas piadosas. Igual que en el mundo ya preindustrial, o en el mundo de las cavernas, o en el mundo de Grecia y Roma. ¿Qué hacían los nobles? Se dedicaban al gobierno, a la guerra, a los deportes, y los que no, ya a las prácticas piadosas, a ser religiosos. ¿Ya? Veblen va a señalar que el motivo que lleva a las clases acomodadas para dedicarse a estas ocupaciones ciertamente no es un incremento de la riqueza mediante un esfuerzo productivo, sino indicar de que ellos derrochen y se dedican a eso porque eso lo consideran lo noble y lo correcto. Ya, en relación al conservadurismo, Veblen va a afirmar que la evolución de la estructura social ha sido un proceso de selección natural de instituciones. Y este progreso se puede atribuir a la supervivencia de los hábitos y de los pensamientos más idóneos y a la adaptación impuesta de los individuos a un entorno cambiante. Es decir, hay ciertas instituciones ya a ciertos paradigmas sociales de que son más idóneos para sobrevivir y adaptarse frente al cambio del entorno ya de manera consecutiva, permanente, ya, y que estas instituciones que se van adaptando, adecuando a la realidad cambiante, representan la evolución de la sociedad. ¿Ya? El problema es que siempre hay un conflicto entre las creencias actuales y los requerimientos actuales. ¿Por qué? Porque estos patrones, en términos marxistas, como superestructura social, son más lentos de cambiar que los otros. ¿Veblen recoge elementos marxistas? Sí. Pero estos van variando con el tiempo darwinísticamente. Es un marxismo adarwinado, ¿ya? Es decir, hay un proceso dialéctico entre permanencias, cambios, necesidades, ¿ya?, frente a las nuevas circunstancias históricas. Algunos van a promover el cambio social, ¿ya?, y los que tienen situación de perder lo van a rechazar, ¿ya? Unos van a querer el cambio social y otros no, ¿ya? Si van a leer de hecho, la tercera tarea que van a hacer en el curso es de Thorstein Veblen, y van a leer un capítulo completo de la teoría de la clase ociosa. Si lo leen, a la larga deberían leer la edición del Fondo de Cultura Económica, ya, que es la mejor edición, ya, que además fue traducida por Jorge Luis Borges, nada menos. Gracias, nos vemos el próximo lunes.